No, tú y yo nos habíamos visto un poco después, pero antes de la pandemia en cualquier caso. ¿Ahora? Ya, ya, perfecto. Ah, eso, espérate que voy a poner el cronómetro. ¿Cuánto tiempo es? 50 ya. Hola a todos, buenas tardes. Espero que se encuentren bien. Hoy empezamos más un PD Semna. Hoy con el placer recibimos Manuel del Pino, que va a hablar para nosotros de la Universidad de Berkeley, que va a hablar para nosotros del Antip Compact Equilibria in the Liquid Drop Field. Ya, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación, en particular a Gabriel, que me invitó hace unas pocas semanas atrás. Eh, Está bien citado en castellano, ¿no? Se nos aparece en inglés. No, a ver, ya, bueno, ya voy a hablar en castellano nomás. Ya, ya. Ya, ya, lo que voy a hablar es colaboración con Mónica Muso, que es colega en BAF, y Andrés Zúñiga de la Universidad de O'Higgins, que muchos de ustedes conocen, creo. Y entonces, digamos, el tema es un cierto tipo de equilibrio o de soluciones estacionarias para esta cosa que se llama el Liquid Drop Model, que les voy a tratar de explicar un poco lo que es. En realidad, esta cosa tiene un background físico bien notable, bien interesante, del cual honestamente yo no sé, pero que consiste más o menos en lo siguiente, o sea, como problema matemático. Consiste en buscar puntos críticos de esto pensado como una energía donde su variable es una región omega, un dominio omega en R3, ¿ya? Entonces esta energía tiene dos pedazos, una es el perímetro de omega, el perímetro de omega quiere decir el área de la frontera, ¿ya? O sea, eso tiene una definición eh, más general, digamos, pero pensé, a mí solamente acá en esta charla me interesa el caso suave, así que pensemos que omega es una región suave, ¿no? Y más esta otra cosa, esta doble integral, que que es una suma, ¿no es cierto?, de interacciones con este potencial, ¿ya? Que este potencial, como todos supongo lo reconocen, es la interacción coulombiana, ¿no es cierto?, gravitacional entre los dos, entre dos puntos cualesquiera de la región, ¿ya? Entonces, la suma de todas esas interacciones en esta cuestión y más el área. Ya, ok. Entonces, como les decía, el perímetro omega quiere decir el área de la frontera si la región es suave. Ya, esta cosa que se llama el Gamos Liquid Drop Model, el modelo de la gota de líquido de Gamos, esta cosa representa la energía de un núcleo, ¿ya? Entendido, un núcleo es una colección de cosas, de partículas, digamos, que aquí, no sé, usualmente se les llama nucleones en este contexto, y se supone que estas cosas son protones y neutrones, ¿ya? Y que se supone en este modelo que están uniformemente distribuidas en esta región omega, que es como la gota de agua, ¿ya? De, de, eh, de alguna manera. Entonces, vamos a pensar de que los nucleones están uniformemente distribuidos en omega, ¿ya? Que supongo que hay una distribución continua, ¿ya? Y densidad constante, o sea, una cosa simplificatoria razonable. Entonces, el volumen de la región sería proporcional al número total de los nucleones. O sea, eso es lo que intenta hacer el volumen, ¿ya? Ok, entonces aquí tengo la energía de nuevo y en esta energía, ¿qué es lo que significa físicamente? Es una medida de tensión superficial, ¿ya? Que lo que quiere hacer la tensión superficial es mantener juntitas a las partículas, ¿ya? O sea, mantenerlas lo más cerca posible unas de otras. Esa es
Ese es el propósito de este término, el perímetro. Y mientras que la otra cuestión representa un efecto opuesto, que es repulsión gravitacional de estos objetos. No sé, estamos medio suponiendo que... ¿Cómo? Ah, es repulsión electrostática. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. De acuerdo. ¿Ya? Deben faltar constantes físicas aquí también, en todo caso. Ya. Ya, bueno, entonces, este modelo es, claro, es de física nuclear digamos, y aparentemente es un modelo, tú me imagino sabes de estas cosas, es un modelo significativo en esa cultura. ¿Ah? Entonces, eh, bueno, ¿en qué estamos interesados? Estamos interesados en buscar regiones estacionarias. ¿Qué quiero decir con regiones estacionarias? Quiero decir puntos críticos de esto, pero puntos críticos no al lote, no libres, sino sujetos a una restricción, que es la restricción de volumen. ¿Ya? Entonces me interesa buscar situaciones de equilibrio o dominios que representen equilibrios para esta energía sujeta a una restricción de volumen. O sea, el volumen de omega voy a suponer que es igual a un número m que está prescrito, que es dado, que es dato. A ver, entonces, ¿quién es el ejemplo más sencillo, si es que existe, ¿eh? Para encontrarse un estado estacionario de esa clase? Bueno, un mínimo, pero bajo la restricción, que sería digamos, que está escrito acá abajo, ¿no? Entonces hay algunos temitas. No es evidente que exista un minimizante de estos, y voy a elaborar un poco en ese aspecto, ¿ya? Sin embargo, hay una cosa que sí es verdad, es que si la masa m es suficientemente chica, resulta que los minimizantes sí existen. Más aún son bolas, ¿ya? En R3, estamos pensando en ambientes R3, bolas con masa m. Y sin embargo, no hay minimizantes cuando m es suficientemente grande. La razón fundamental es que estos dos términos escalan de manera distinta, ¿ya? Esa es. Voy a elaborar un poquito sobre eso en un momento. Entonces, el problema estacionario corresponde a qué? A buscar regiones, a encontrar regiones omega que tengan anulamiento en su primera variación, ¿ya? Eh, sí, es que no es of perimeter, aquí es of energy. ¿No? Ya, está mal escrito. Ya, entonces yo lo que quiero hacer es encontrar ceros de la derivada, o sea, de la primera variación, pero usando perturbaciones, ¿ya? Que no alteren el volumen del dominio. Esa es la lógica de esto. Entonces, en el caso suave, el problema entonces consiste en encontrar una región omega con la masa m, esta que estoy prescribiendo aquí, el volumen m, de manera que para cierto multiplicador de Lagrange yo tenga que la identidad que está aquí abajo se satisfaga. Lo que está a la izquierda es fundamentalmente la primera variación o la derivada de la energía. Eso es lo que está a la izquierda. Y el multiplicador de Lagrange entra por la restricción de volumen, ¿ya? O sea, de alguna manera la derivada de la restricción de volumen es 1. ¿Quieren? Esa sería como la lógica. Voy a explicar eso un poquito más adelante. Entonces, ¿quiénes son estos dos tipos? Bueno, esto es lo que es nomás, pues el potencial newtoniano para omega, pero evaluado en puntos de la frontera, ¿ya? Y este otro término es la curvatura media. Bueno, este problema propiamente tal, esto podría considerarse en dimensión 2 también, no, pero esto es dimensión 3, absolutamente. Sí, sí, el problema que estoy considerando es dimensión 3. A ver, ¿qué cosa podría indicar? No sé, Bohr y Wheeler introdujeron esta ecuación, ¿ya? En el año 38, ¿ya? ¿Y cuál es el propósito de ellos? Intentar calcular la energía minimal requerida para fisión nuclear, o sea, de alguna manera uno tiene una pelota, un disco, entonces llega un momento en que el disco, no sé, se tiende a dividir o a separar en dos regiones, y este es el fenómeno que se intenta describir. No les puedo explicar con precisión porque no sé.
¿ya? Pero, ya, ok. Bueno, aquí está la energía de nuevo, ¿ya? O sea, uso esta notación a veces. Y, o sea, digamos, la energía con su parte de perímetro y su parte de interacciones coulombianas, ¿no? Y este sería entonces el problema que me interesa resolver. Ah, aquí hay un dato interesante. Fíjense que eh, una bola de volumen M satisface esto, ¿ya? Y eso, y no importa lo que sea M, ¿ya? O sea, lo que quiero decir es que una bola, por supuesto, tiene curvatura media constante, ¿ya? Y este otro tipo de acá también es constante, también resulta por la invariancia bajo rotaciones que hay. Y eso entonces lo que dice es, esto más esto es constante, entonces me da una constante acá que es un multiplicador de Lagrange. Las bolas son siempre soluciones, ¿ya? Son siempre soluciones, pueden tener naturaleza distintas, no sé, pero por lo menos soluciones son. Ya, entonces son siempre soluciones del problema P, ya que son críticos para tanto el perímetro como para la parte de la interacción coulombiana. Déjenme recordarles una cosa, que es la desigualdad isoperimétrica clásica, bueno, no sé, formulada por De Giorgi en los años 50, que si no me equivoco es quien introdujo de hecho la noción correcta de perímetro para un conjunto, o sea, digamos de manera general, quiero decir, no como área, sino como una noción más general. Entonces, lo que sucede es que la bola es quien minimiza el perímetro para la restricción de volumen correspondiente. Y esa es la desigualdad isoperimétrica, ¿ya? Y bueno, y eso lo describió De Giorgi ya en el año 58. Y por lo tanto, por supuesto, la curvatura media es entonces de la bola, por supuesto, es constante. Para el término coulombiano, esta cosa va hacia atrás hasta Riesz en el año 30. Y lo que Riesz probó es que una bola de radio M también es crítica, también satisface esto, que esto es constante. Sin embargo, lo que hace es maximizar a la interacción colombiana. Las interacciones colombianas tienden a maximizarse en un disco. Bueno, de alguna manera, acuérdense que las interacciones dependen de 1 sobre módulo de x menos y. Entonces, cuando es como que todos los puntitos estén lo más cercanos posibles entre ellos, digamos. En el caso de la bola, entonces, ese término se está maximizando. Ya, entonces esa es la lógica de esta cuestión. Así que también, cuando sumo esto con esto, sí me queda 2 lambda, pero ese otro lambda más, digamos. Entonces ahí está entonces una razón por la cual tenemos la ecuación 2 satisfecha. Ya, ok. Pero de acuerdo a lo que recién les decía, estos dos términos actúan en direcciones opuestas. O sea, el perímetro tiende a minimizarse, pues si tomo un disco, si tomo una bola, y tiende a maximizarse el término colombiano, el segundo término. Así que ese hecho hace que encontrar puntos críticos sea un problema matemáticamente interesante, porque estamos hablando de dos efectos que son contrapuestos, podrían estar balanceándose, ¿ya? Entonces el problema sería encontrar puntos críticos no triviales para este funcionar con la restricción de volumen. Eso es lo que me interesa hacer. Ya, a ver, un par de observaciones. Aquí hay una, es cuál es el efecto de escalar la masa, ¿ya? O sea, escalar la masa convirtiendo el dominio en algo que tenga volumen 1. Entonces, de alguna manera, yo quiero escribir la energía de omega, pero en términos de E. Y E es una cuestión que tiene volumen 1. Entonces, ¿cuál es el número correcto? Porque hay que multiplicar y me da un tercio, ¿ya? O sea, si multiplican E por un alfa, el volumen es alfa cubo por el volumen D, ¿sí? Ya. Entonces, ¿qué es lo que está escrito acá? Entonces, por otro lado, el perímetro de alfa E es alfa cuadrado por el perímetro de E, porque el área también saca las constantes de dilatación como al cuadrado, ¿no es cierto? Y para el potencial colombiano, bueno, hacemos un cambio variable en el integral, ¿no? Y si hacemos un cambio variable en el integral aparecen estos números, alfa a la 6 partido por alfa, o sea, hay un alfa a la quinta aquí, ¿ya? Bueno, al final del día, lo que sucede con toda esta lecera
es que uno tiene esta identidad, que es este número, el m a la menos 2/3 multiplicado por la energía, o sea, la energía misma, si ustedes quieren. Tiene dos términos, uno es el perímetro D, donde E tiene volumen 1 ahora, más m veces el coulombiano D. Entonces, ¿qué es lo que esto sugiere? Y que termina siendo cierto. Bueno, sugiere que si m es chico, el término dominante es este, el perímetro, ¿no? Así que debería funcionar más o menos como funciona la desigualdad isoperimétrica. Así que minimizantes debieran haber, ¿ya? Y de hecho eso es cierto, ¿ya? Y hay gente que lo ha demostrado. Mientras que si m es grande, este otro término, que actúa en el sentido opuesto, como hemos dicho, tiende a ser dominante y bueno, ahí la realidad es otra, por la situación cambia. Ya, entonces, como digo, entonces esto sugiere que para toda masa m que sea suficientemente pequeña, debería haber un minimizante global, que es el minimizante, prácticamente una perturbación del minimizante empírico. ¿Ya? Mientras que para m grande no debieran haber minimizantes globales, por la misma razón, porque este término que tiene máximo pero no tiene mínimo, este sí tiende a aparecer. Bueno, déjenme introducir un número, bueno, ni tan raro, esta cuestión de aquí, ¿ya? M estrella. Y M estrella es un número que vale aproximadamente 3.51. Por supuesto, aquí hay elecciones de 10 constantes físicas que fueran hechos igual a 1, ¿ya? Y ahí apareció este 3.51. ¿Qué cosa es este número? Este número es una masa crítica en algún sentido. Lo que logra este número es que la energía de una bola, ¿ya? La energía de una bola con la masa en estrella resulta ser igual a, eh, a, a la suma de las energías de dos bolas con el volumen en la mitad cada uno. Eso es lo que trata de decir esta relación, ¿ya? ¿Ya? Así que es un número crítico en algún sentido. ¿Por qué? Porque ya lo que va a decir esto es que aquí poner dos bolas, no juntitas, sino a distancia muy grande una de otra, me da una energía que ya termina siendo igual que la energía de una sola bola, con el doble volumen. Así que ya es medio pensable que ese número tiene que ver con la existencia de mínimos globales. De hecho, más a la derecha ¿cómo se llama? De M estrella, bueno, las bolas ya no son minimizantes, porque una configuración con dos bolas resulta tener energía menor. O sea, al final, ese al final del día es el punto. Bueno, hay una conjetura en todo caso, ¿eh? Que explícitamente formulada por Chox y Pelletier en 2011, Marc Pelletier, que básicamente es la siguiente, que si la masa se toma menor que mi estrella, entonces el mínimo existe. ¿Ya? Y más aún, aparte de existir, el mínimo es una bola. Esa es la conjetura. Y por otro lado, si m es mayor que m estrella, no hay minimizante. Eso es lo que ellos formularon como conjetura, y hay resultados parciales en esta dirección ya. Les cuento algunas cosas así de manera más o menos genérica. Hay un resultado que es que hay un número M1 suficientemente pequeño, tal que las bolas son minimizantes, desde M1 para abajo, ¿ya? Y son los minimizantes, exacto. Las bolas son los únicos minimizantes, exacto. Después, más arriba, a la estrella, está demostrado que el minimizante existe, pero no se sabe que es una bola, no se sabe todavía, ¿ya? O sea, de hecho, la conjetura de Chox y Pelletier es claro, es que son bolas. Y después resulta que cuando m es mayor que m estrella, ya las bolas no son minimizantes por lo que recién discutimos, pero además aparecen estos numeritos, el 8 y el 10. ¿Cuáles son el 8 y el 10? Bueno, aquí están los nombres involucrados, entre paréntesis, importantemente Rupert Frank y colaboradores, tienen varios trabajos en esto. ¿Cómo? Bueno, claro, exacto. A partir este es un resultado interesante, po. O sea, de 8 para adelante ya no hay minimizante.
¿ya? O sea, de alguna manera este bracket de aquí debía continuar, no debía haberlo hecho así, sino que ponen los unos bajo el otro, pero ya me queda muy enredado el mono, digamos, ¿ya? O sea, de 8 para arriba no hay minimizante. Y hay otro número que es el 10, ¿ya? ¿Y qué es lo que sucede en el 10? El 10 es una masa crítica donde las bolas dejan de ser estables. O sea, ya no son minimizantes locales, digamos, ¿ya? Porque las bolas siguen siendo minimizantes locales por harto rato, ¿ya? Pero cuando llegan a 10 ya dejan de ser minimizantes locales, aparecen valores negativos en finalización, digamos, ¿no? Ya no sé, ¿ya? Exacto. Entonces, bueno, están todos estos números críticos y aquí una serie de nombres, algunos bien conocidos, ¿no? En cálculo de variaciones, que han trabajado en este tema. También hay gente que ha trabajado el caso de potenciales de Riesmas generales, o sea, que lo que quiere decir que ya no es el potencial de Coulomb, sino que está elevado a una potencia. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Inverso del terreno fraccionario, ¿ya? También hay gente que ha relacionado, en vez de trabajar con el perímetro, han trabajado con perímetro fraccionario. Hay una serie de trabajos en esa cultura, de cambiar el potencial de rizo, cambiar la definición de perímetro. Ya. Aquí está la pregunta. Esta es la pregunta que me interesa contestar parcialmente, porque no se puede contestar de una manera muy sólida, pero bueno, al menos algo tenemos. Entonces, lo que nos interesa es encontrar soluciones al problema P con masa grande, o sea, no sé, pues de aquí para allá, si ustedes quieren, pero que no sean necesariamente minimizantes. Obviamente no hay minimizantes para acá y las bolas no son estables, pero a lo mejor hay soluciones minimizantes que ya no son las bolas, digamos, ¿ya? Entonces, esa es más o menos lo que nos interesa. Bueno, hay gente que al menos ha hecho análisis de bifurcación en esto, de lo que sucede alrededor de una bola, y, y muy interesantemente está este trabajo que es reciente, es un artículo del 2023 de Xu y Du, que hacen una serie de trabajos, análisis numéricos, digamos, de qué es lo que está sucediendo con esto cuando se mueve la masa, ¿ya? ¿Qué sucede con la estabilidad de una bola o con la forma que toma alguna rama que emerge desde la solución trivial que es la bola? Ya. Entonces, de hecho, Frank hizo este estudio de la rama local de bifurcación, lo hizo rigurosamente para n igual 10 y de alguna manera detectó qué es lo que le sucede a una rama que emerge desde la bola hacia la izquierda y hacia la derecha de la masa de estrella. ¿Ya? Eso es lo que hizo. Este análisis ya estaba formalmente ya en el artículo este viejo que les decía de Bohr y Wheeler, ¿ya? Del año 38. Bueno, no sé lo que significa prolate o oblate, pero es una referencia a la forma, digamos, ¿ya? Un huevo y no sé, y esta otra cosa. ¿Ah? Una sandía. Bueno, entonces hay una rama que emerge desde la bola. Este número que estrella corresponde a la masa 10 de la que estaba hablando antes. Y uno tiene esta cosa con esta forma. Cuando me voy hacia la izquierda hay una rama que emerge desde la rama trivial de las bolas, digamos, y que genera soluciones con esta forma. Y hacia la derecha con la otra. O sea, se achatan para un lado o se alargan del otro. O sea, esa es la lógica. Ya. En todo caso, Xu y Du hicieron bastante más, pues siguieron la rama, trataron de ver qué es lo que hacía la rama, y la rama hace estas cuestiones interesantes. El número 1 sería el caso 10, ¿ya? Que es donde tenemos la rama, todo se parece a la bola nomás. Entonces tenemos una rama para la izquierda y una rama para la derecha. Y la rama para la izquierda, que probablemente es una rama de minimizantes locales, ¿no? Debo decir, ¿ya? Se tienden a ver como lo que está dibujado aquí, ¿ya? Incluso llega un momento en que se convierte en dos pelotas, ¿no? Gracias atrás. O sea, al menos eso es lo que ven numéricamente, por supuesto, ¿no? Esto no está demostrado. Y para la derecha empieza a pasar esta otra forma y termina formándose un donut, digamos, ¿no? Una forma como toroidal, ¿ya? Entonces, bueno,
esta es la fantasía numérica, pero esto es más o menos lo que ven. ¿Mm? Ya. Entonces, ellos mismos le llaman la Borg-Wheeler Bifurcation Branch. Aquí hay un resultado que es un resultado choro, que es de Rennie Way, es un resultado del 2011, creo no equivocarme con el año. Bueno, no importa. De repente pienso que es posterior a 2011, pero bueno, en fin. Ya, bueno, ¿qué es lo que ellos demostraron? Rennie Way. Rennie Way estaban motivados por otro modelo que genera, que viene, que da una energía muy parecida a esto, una energía para polímeros, que se llama ¿cómo se llama? Ota Kawasaki, ¿ya? Y que es muy parecida a la otra, o la misma, digamos. ¿Mm? Entonces, ¿qué es lo que ellos encontraron? Ellos encontraron que para toda masa suficientemente grande pueden encontrar una solución toroidal. O sea, toroidal en el sentido que es un toro exacto. O sea, esta superficie es invariante bajo rotaciones. De alguna manera, el problema entero queda determinado por una sección. ¿Ya? Y más aún el radio de este toro, y el radio interior y el radio, o sea, el radio de la sección y el radio del toro tienen una relación de este tipo. Este R es como súper grande, m por un logaritmo, y el otro tipo está tendiendo a cero, ¿ya? Como logaritmo de m a la menos un tercio. Más aún, la solución esta es inestable, sin embargo, es estable bajo la simetría axial. Eso no es demasiado sorprendente, pero esa es más o menos la situación. Esto uno no espera que estas porquerías así sean estables, digamos. ¿Ya? Existen, pero pueden significar alguna otra cosa. Déjenme ahora relacionar esto con, a ver, ¿de dónde viene mentalmente la relación que quiero hacer? Sucede que, lo que como les decía, el resultado de De Giorgi, la desigualdad isoperimétrica, entonces, nos dice que las bolas minimizan el perímetro sujeto a la... Eso de alguna manera indirecta, los minimizantes del perímetro sujeto a la restricción son superficies de curvatura media constante. Pero por otro lado también se sabe que no hay otros puntos críticos, ¿ya? O sea, las superficies de curvatura media constante que son embedded, ¿ya? En RN tienen que ser necesariamente esferas, ¿ya? Compactas, perdón, compactas, muy importantes. Sí. O sea, si son compactas y son embedded, tienen que ser compactas. Y efectivamente hay toda una gran clase de superficies de curvatura media constante que se han construido, digamos, y tal vez las más sencillas y que no son compactas, las más sencillas son las de revolución. Y las de revolución es una familia que se puede calcular de manera bastante explícita, para las cuales hay fórmulas explícitas en términos integrales elípticas, digamos, todas estas cuestiones, eh, que son, que se llaman las superficies de Delaunay, ¿ya? Que fueron encontradas a mediados del siglo XIX, entonces que tienen curvatura media constante. ¿Y qué son? Son, al menos las que son embedded, estas no son embedded, ¿ya? Pero también en esta familia hay cuestiones que tienen autointersecciones, pero eso no me voy a preocupar, ¿ya? Entonces, lo que sí hay son estas otras cosas que sí ya son como regulares. Por ejemplo, hay un caso límite que es un arreglo de bolas, digamos, ¿ah? Tangentes unas a otras, así, hasta el infinito, porque hay que pensar esto para el infinito para los dos lados. Y entre medio se ven así, y en un caso límite para el otro lado terminan viéndose como un cilindro, ¿ya? Entonces, todas estas cosas tienen curvatura media constante y son una familia que depende de un parámetro. ¿Quién es ese parámetro? Bueno, es medio natural pensar que el parámetro sea el ancho del cuello, ¿ya? Y pensando en el ancho del cuello como parámetro, eh, bueno, si A está entre 0 y 1,5, entonces uno tiene la forma que se expresa acá, ¿ya? Curvatura media de todas estas leceras es 2, mucho paréntesis, ¿ya? Curvatura media para mí significa suma de las curvaturas, no la suma dividido por 2, no la suma dividido por 2, ¿ya? No el promedio de las curvaturas, sino la suma. Ya. Bueno, aquí está la de Loneo, un mono un poco más bonito. No estoy poniendo los créditos, ¿eh? Mucho paréntesis. Está bonito, ¿no? Ya. Bueno, ¿cómo se ven las de Loneo? Al menos en un caso límite. Tienden a verse como algo, como
como pelotas, digamos, que se empiezan como o sea, que se vuelven asintóticamente tangentes y que están conectadas por un cuello chiquitito, cuya forma es una catenoide. ¿Ya? Esos cuellos son catenoidales. No es exactamente una catenoide, pero aproximadamente sí. Ya. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Déjenme fijar una superficie de Loné, voy a llamar de ahora en adelante sigma, o sigma sub A, porque estoy fijando el A del cuello. Ya, y voy a suponer entonces que esta cuestión tiene una parametrización, digamos, el perfil de esto, que está dado por esto. Este es R, si ustedes quieren, el R de la sección, igual a una cierta función de X3. O sea, X3 es la variable horizontal. ¿Ya? Entonces, es un gráfico, digamos, ¿ya? Una función positiva. Y la superficie entonces tiene esta forma, ¿ya? En coordenadas cilíndricas. Y voy a suponer, o sea, digamos, no voy a suponer, sino que es un hecho, ¿cierto? Que esta es una función una función periódica con un cierto periodo que depende del next size, que es el T sub A, lo voy a llamar T sub A, ¿ya? Y que además la puedo suponer par, ¿ya? Como más o menos es lo que se ve más o menos en el mono. ¿Qué otra cosa puedo decir? Esto es un poco para llegar a anunciar el resultado. Tenemos lo siguiente, la superficie de Loné se puede escribir como una unión infinita de celdas que son todas similares, ¿no? Que son, cada una es una celda periódica, es una de los representantes de uno de los periodos, una de las bolas, si quieren, ¿ya? Bueno, ese es el sigma K, que sería esta cuestión que está escrita acá. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a considerar un número n, que de hecho me va a interesar tomarlo grande, y voy a considerar la superficie de Loné truncada, ¿ya? O sea, este objeto periódico lo trunco en dos múltiplos del periodo, ¿ya? Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, y además voy a usar esta notación, sigma n con un h abajo, lo que quiere decir es un gráfico normal sobre la superficie, en el cual la superficie está siendo perturbada normalmente por esta función h de x. Nu de x es la normal afuera, si quieres, ¿ya? Normal exterior. Y a eso lo llamo sigma nh. Debería haber dicho outer, en todo caso, pero en fin. Ya. H entonces es una función pequeña que además la supongo periódica de periodo t, para no complicarme la vida. Ya. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? Lo que quiero hacer está resumido en este mono. Quiero encontrar una solución que se vea así. Una solución del problema completo que se vea así. ¿Qué cosa es esto? ¿Se imaginan? Pues, es una Delaunay que al principio es como derechita, la agarro, la tuerzo y la pongo encima de un círculo. O sea, el eje lo pongo encima de un círculo. Eso es lo que quiero describir ahora, ¿ya? Entonces, este es el tipo de figura que me interesa encontrar como solución. Le voy a dar un nombre a esa figura, lo voy a llamar, bueno, estoy incluyendo el H, incluso la perturbación, el sigma n, pero la notación de esa figura es con un tilde, o sea, el tilde es la cuestión chueca, ¿sí? ¿Ya? ¿Qué es lo que es? Es simplemente la imagen de la Delaunay derecha, ¿ya? A través de la transformación que no es más que la transformación en coordenadas cilíndricas, ¿ya? Ahora, evidentemente yo tengo que poner este radio, el radio de esta cuestión, el radio grande, o sea, la distancia que va del centro hasta el eje de simetría, ¿no? Tengo que, es decir, esta cuestión tiene que cerrarse, ¿cierto? Entonces, claro, exacto, exacto. ¿Ah? El periodo completo tiene que calzar con el n. Entonces, eh, eso obviamente es significativo. O sea, el r y el n están vinculados, digamos, ¿ya? Entonces, bueno, cuando n tiene infinito, además puedo decir cómo está hecho el volumen, ¿ya? Del coso completo, que es aproximadamente n veces el volumen básico. Y hay términos, después vienen términos de menor orden. Ah, y el volumen de cada celda, en realidad, tiene esos valores asintóticos, ¿ya? Bien, cuando se llega al cilindro, no se llega al cilindro al lote, sino que en realidad son como, tienen unas guatitas, digamos, ¿no? Ya, entonces este es el resultado que es con Mónica y Andrés, que lo que dice es lo siguiente. Ya.
ojo que se me quedó un misprint aquí. Existe un dominio omega que tiene una masa m grande, aquí debería decir omega, no omega hn. Lo que sucede es que el omega tiene una forma bien especial, que es el omega hn tilde, o sea, el omega n, el omega nh enchuecado así, ¿ya? Y multiplicado o ponderado por un número que de hecho es pequeño, ¿ya? O sea, se ve precisamente como ahí dice. Y además, digamos, lo que hay es una perturbación H, ¿ya? La perturbación H también es chica, ¿ah? De hecho es chica del mismo tamaño tipo gamma a la menor tercio, ¿ya? Es una perturbación pequeña. ¿Qué cosa hay al final? La superficie que estoy buscando. Es una cuestión como esta, pero perturbada por un H chiquitito, ¿ya? Eso es lo que estoy buscando. Lo que intento describir y lo que estoy tratando de resolver es este problema que está escrito acá. Ya, a ver. Déjenme contarles un poco de la estrategia de la construcción, de la estrategia de demostración del resultado. Entonces, primero, permítanme recordarles un poco cómo se derivan estas cosas, cómo se encuentran las primeras variaciones. Entonces, lo que considero es una superficie, esta sigma, que es la frontera de la región omega. Nu es un vector normal, ¿no es cierto? Y consideramos una perturbación de esta forma, sigma h de la cuestión, ¿ya? Entonces, y omega h lo llamo al volumen que está encerrado por sigma h, y en esa situación, si todo es suave, el perímetro omega h, como ya les discutí al comienzo, digamos, corresponde al área de la frontera. Y puntos críticos de la energía completa, sujetos a la restricción de volumen, corresponden a lo siguiente: corresponde a derivar respecto a h, para calcular la primera variación respecto a h, de la energía y evaluar en h igual 0. ¿Ya? O sea, las perturbaciones normales se ven especiales, pero no lo son. O sea, una perturbación normal, básicamente toda perturbación razonable de la puedes escribir como una perturbación normal. O sea, eso, si todo es suave y chiquitito y qué sé yo. Porque las deformaciones tangenciales no cuentan, esas no se ven las normales, ¿no? Entonces, ya, pues, entonces, ¿qué es lo que tengo? Debiera tener la derivada, digamos, la primera variación de la energía. Entonces, esta es el problema que quiero resolver, es lambda veces la variación del volumen. La misma variación, pero para el volumen. Ya. Aquí lo que intenta hacer este cálculo es el cálculo de la derivada de la parte esta colombiana, ¿ya? Bueno, si somos pacientes, al final esta cuestión resulta ser, aquí debería decir 0, 0, ¿eh? No HH. ¿Ah? Ya, entonces es la cuestión con 0, 0 más la suma de estas dos leceras, de estas dos cuestiones. Debería ir un medio desde el comienzo aquí. Sí, falta el un medio, disculpen, ¿eh? Mucho, lo hice tarde en la noche. ¿Mm? Sí, sí. Entonces, bueno, pero cuando se derivan aparecen estos dos términos, cuando se linealiza, ¿ya? Y estos dos términos, cada uno de ellos lo pueden escribir aproximadamente como esto: integral de la perturbación del H y multiplicado por esta otra cosa, ¿ya? Así que, de alguna manera, lo que intentaba hacer esto es precisamente una expresión de la primera variación de la parte colombiana, que es esto, ¿ya? Entonces, de una manera similar, también tenemos que si calculamos la primera variación del volumen, ahora, en las perturbaciones normales, me pasa esto: tengo el volumen del omega básico más una cuestión integral de H, ¿ah? Sobre la frontera. Adicionalmente, esto es estándar, pero también se los voy a recordar en un momento, se tiene que el área de la frontera es igual al área de la frontera del sigma H, es el área de sigma más, esto a orden principal, más la integral de este término, h sub sigma, que es la curvatura media, ¿ya? Entonces, tiene que la primera área es la curvatura media. Así que al final del día lo que obtengo es que en un constraint critical point lo que tengo es la igualdad de esto más esto con este lado derecho. Y cuando pongo todo esto junto y factorizo el h, al final termino con esta relación, el h arbitrario, ¿ya? Entonces, esa es la manera de encontrar el problema P. Ahora,
Respecto al término de curvatura media, la verdad es que se pueden hacer más cosas. Yo podría expandir incluso la curvatura de sigma h. A ver, déjenme contarles un poco de dónde sale primero la curvatura, ¿ya? Eh, la curvatura sale simplemente de escribir lo que es el área. El área es esto por definición, determinante de la métrica, ¿sí? Y donde G de H, la métrica, está dado por esto, el producto de estas dos matrices, y es la derivada respecto del omega. El omega es la coordenada local, ¿no? Así que si hacemos eso, nos queda que la métrica, que es una matriz simétrica, resulta tener esta forma de aquí, ¿ya? Digamos, son cálculos más o menos sencillos y estándares, ¿no? Y aparece esta matriz muy linda acá, que es la segunda forma fundamental, ¿ah? Sí, es una proyección, justamente. ¿Mm? Es una proyección de E, y B es la derivada de la normal. Entonces estoy proyectando la derivada de la normal por el espacio tangente. Las columnas de Y generan el espacio tangente. Ya, entonces lo que tenemos es, aquí pueden ver el elemento volumen, entonces les queda esta cuestión, y aquí ven el término lineal, que aparece la traza de A. Bueno, al final del día lo que tenemos entonces es que el área de sigma h es el área de sigma más este término de aquí, y aquí aparece la traza de A, y la traza de A es justamente la segunda forma fundamental, que es la suma de los valores propios, ¿ya? De A. Eso es. Eh, aquí hay otra cosita más que también nos sirve, ¿ah? Que es una expresión alternativa ¿cómo se llama? Para la curvatura media, digamos que la traza de A se puede escribir así, ¿ya? Término de la métrica. G de Z lo que quiere decir es la métrica del sigma perturbado normalmente por Z nu, o sea, donde Z está fijo, ¿ya? Bueno, y aquí están las matrices correspondientes. Bueno, ya con esto ya más o menos puedo decirles cómo va la demostración del teorema. Lo que yo quiero encontrar, lo que yo quiero resolver es una ecuación de esta forma, donde he hecho una transformación del dominio introduciendo artificialmente este parámetro gamma aquí, ¿ya? Entonces lo que quiero resolver es un problema como este, para un cierto gamma. De hecho, los gammas que me interesan son pequeños en este contexto. O sea, la región es súper grande, ¿ah? Pero el gamma es chico. Entonces, el main step en la demostración, en la construcción es el siguiente. Es demostrar que para todo n suficientemente grande, yo puedo encontrar un gamma, ¿ya? Puedo encontrar un gamma de manera que este problema tenga una solución de la forma omega n tilde h. O sea, la de Loné perturbada en h con un h chiquitito, un h que de hecho es de tamaño log n a la menos 1. ¿Ya? La demostración, la parte fundamental de la demostración es esto. Es encontrar eso. La primera es simplemente reemplazar. La T gamma es reemplazar. Claro. Simplemente reemplazar el dominio y hacer un cambio de variable. Sí. Sí. Son problemas equivalentes, ¿ya? Excepto por un detalle, que yo lo que quiero demostrar es que para todo m grande existe una solución de esta forma. Entonces, no los estoy cubriendo todos, porque el gamma en realidad depende de n, el gamma que estoy encontrando, pero eso tiene arreglo. Bueno, entonces la demostración está basada en un argumento punto fijo, con un Schmidt, si quieren. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que se hace? Bueno, aquí tenemos una parametrización de la Delaunay chueca, ¿no? Del sigma n tilde. Así que aquí tienen la parametrización correspondiente del sigma n tilde, que a esto. Y ¿qué es lo que obtengo? Entonces, tengo un cálculo, bueno, no enteramente trivial, de hecho tiene su esfuerzo hacerlo, pero uno obtiene lo siguiente. Uno resulta obtener que esta cuestión, que es como el término que yo quiero que sea constante, ¿no? Es lo que yo quiero resolver. Este tipo yo quiero que sea igual a un lambda, ¿ya? Entonces, esto resulta ser igual a este 2, es porque la curvatura media de la Delaunay que estoy considerando es 2, ¿ya?
Y me aparecen otros números, pues. Me aparece un número que viene de la parte colombiana, me aparece un gamma logaritmo de n. Ustedes dirán de dónde viene el famoso logaritmo n. Por lo siguiente, ¿se acuerdan que hay un integral de 1 sobre módulo de x menos y? Bueno, ustedes pueden escribir ese integral como una suma de cada una de las. Pero como tienes el x fijo, si tú quieres, cuando haces un cambio de variable va a pasar de una pelota a la otra, lo que tiene es una suma de 1 partido por k, y eso es lo que es el logaritmo. De ahí viene el logaritmo de n. ¿Ya? Y es súper importante eso, de hecho. Así que lo que aparece es esto, digamos. No, gamma es un número nomás, que hay que ajustar. De hecho, lo tenemos que ajustar el gamma, no es gratis. Y aparecen otros términos, aparece una función positiva multiplicando a gamma, cuando se hace la expansión. Y simpático aparece esto, seno teta. Seno teta, donde teta es el ángulo de la sección, el ángulo polar de la sección, ¿ya? Y aparece seno teta multiplicando a esta cantidad bastante explícita, que es otra función positiva, totalmente explícita. Y aparece el gamma log n, entonces multiplicado por una función f de x3, que son también positivas. O sea, cambia, pero esto está medio midiendo de qué manera la curvatura se modifica. Eso es lo que de alguna manera entrega esto. O sea, hay cambios. Sí, cuando n es infinito tiende a 2, exacto. Exacto. Aquí hay términos que estoy llamando smaller order terms, que hay un montón de cosas ahí. Pero los términos principales son estos, digamos. Y ahora les voy a decir cómo se escoge el gamma, porque hay que escoger el gamma. Bueno, ¿qué es lo que yo necesito? Entonces yo necesito perturbar sigma n con un h en la dirección normal, tal como estoy diciendo acá, que ya lo he dicho varias veces. Y lo que obtengo es que es la siguiente identidad, a propósito de la expansión que tú me estabas preguntando, que lo que se tiene es que el h del chueco, ¿sí? Del chueco perturbado así, es el h del sin perturbar, o sea, con h pero no enchuecado, ¿ya? Y aparece este término, digamos, relacionado con la pérdida de que la curvatura ya no es constante, digamos, ¿no? Aparece este término, seno teta multiplicado por esto aparece por eso. Y después aparecen términos que son chicos con n, ¿ya? Que estos términos de alguna manera molestan menos. Y cuando expando la curvatura, esto requiere bastante cálculo, pero funciona, ¿ya? Y es estándar, yo creo que con Mike lo usamos, yo creo, como 20 veces esto, o más. Que, digamos, la curvatura media, ¿ya? De esta superficie perturbada es como es la curvatura media de la superficie base, más este operador, un operador lineal en H, y ese operador es lo que se llama el operador de Jacobi o Jacobi. Ya, bueno. El operador de Jacobi es esta cuestión que está acá abajo, expresado en coordenadas locales. Es un operador elíptico, este es la plaza del trami de la variedad, y este módulo de A cuadrado es la suma de los casos al cuadrado, de las curvaturas, de los valores propios de la segunda forma fundamental. Entonces eso se llama A cuadrado y aparece multiplicado por H. Bueno, entonces, ¿aquí quiero hacer yo? Yo quiero reducir todo el problema a invertir el operador de Jacobi en el fondo, ¿ya? O invertir perturbaciones del operador de Jacobi. Y eso resulta, no es totalmente gratis, pero funciona. Bueno, aquí está la deducción de por qué sale el operador de Jacobi. Es un cálculo que he visto mucha gente afirma, pero hay pocas demostraciones en la literatura. Lo hicimos, funciona. Y ya, bueno, y la expansión del término colombiano es donde aparece, como les decía antes, este gamma log n por la integral de h. Y entonces el problema consiste en encontrar una función h tal que pasa esto para alguna constante sea adecuada. ¿Y qué es lo que hacemos? Entonces usamos los cálculos anteriores para poder expresar esta ecuación de una manera apropiada. Primero tengo una observación, que esto es muy importante, una propiedad bien importante para construir superficies mínimas en base a objetos conocidos. Una propiedad de no degenerancia, que quiere decir que se puede invertir el operador de Jacobi bajo ciertas restricciones que se pueden enunciar explícitamente. Entonces,
¿Qué es lo que le pasa a la Delaunay? La Delaunay tiene esta gracia, tiene otras gracias, pero que el kernel medio se puede caracterizar completamente. El kernel periódico de periodo T son exactamente las componentes de la normal. Eso, del vector normal. ¿Y eso por qué? Porque las componentes de la normal están asociadas a traslaciones. ¿Ya? Digamos, tienes 3 traslaciones, no cambian curvatura media, y eso hace que los nu suizos en el kernel del operador de Jacobi. Esa es la razón última. Pero la gracia es para el otro lado, que no solamente se tiene eso, sino que en realidad todo elemento periódico en el kernel, y esa es la no degenerancia, se puede escribir como una combinación lineal de eso. ¿Ya? Y eso me importa bastante. Entonces, esta es la propiedad de no degenerancia para la cuestión. Ya voy a acelerarme un poco para terminar. ¿Ya? A ver, entonces tienen aquí las componentes de la normal, que se fijan que aparece el coseno teta, seno teta, que tienen que ver con el seno teta que estaba antes en la expansión. Entonces, aquí está el seno teta, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo necesito para invertir? Si ustedes quieren. Yo necesito algún tipo de condición de resolubilidad. Yo necesito que el lado derecho acá, por ejemplo, sea ortogonal al kernel, ¿ya? De una cierta condición de ortogonalidad. Y el nu2, la segunda componente, lleva seno teta. Entonces, eso hace que esta integral no sea trivial. Bueno, al final del día, además, más encima, tengo que funcionar acá, o me conviene mucho funcionar, porque si no, la verdad es que las cosas no andan, con perturbaciones que no alteren el volumen. Eso lo necesito. Y eso corresponde a pedir a orden principal esto. ¿Ya? Entonces, necesito una función test que puedo calcular de manera explícita, que es una solución para el operador de Jacobi de un problema de este tipo, con 1 al lado derecho. Se puede encontrar explícitamente una solución que resulta ser positiva. No sale directamente de la teoría el hecho de que esta integral es positiva, pero eso lo necesito. ¿Ya? ¿Por qué lo necesito? Lo necesito porque necesito este lema para poder invertir el operador de Jacobi. Lo que se tiene es que si tengo cualquier función aquí, como lado derecho, yo lo que quiero resolver es esta ecuación de aquí. ¿Ya? Y tengo C por nu2 más D. D es una constante que hay que ajustar, de hecho. Resulta que yo puedo calcular cuánto valen C y D de manera que esto se pueda satisfacer. Simplemente integro contra nu2 primero y después integro contra esa función bar-phi que mencioné antes, la solución de j de phi igual 1. Si hago esos dos cálculos, me da la existencia de este C y D y me dan fórmulas explícitas. ¿Ya? Bueno, y este problema tiene una única solución que satisface estas dos condiciones y que satisface una estimación Holder, o sea, Schauder de este tipo. Así que bueno, aquí están lo que son el C y el D, de hecho. Así que el problema al final del día queda escrito así, queda como esto, más seno teta por esta otra cuestión y más esto. Entonces, ¿qué necesito yo? Necesito empezar que la integral, para que la C sea 0, la C era lo que venía con el nu2, ¿no? Yo necesito multiplicar contra nu2, testear y ver que me quede 0, ¿ya? O 0 a orden principal, si ustedes quieren. Pero eso me da o sea, es que es esta condición que está aquí. Ya este es el problema punto fijo, pero sujeto a esto, que C satisfaga esto. Pero esa condición de que C sea 0, a orden principal me dice que gamma es una constante sobre log n, ¿ya? Que es justamente con la que estoy logrando que esto sea 0. ¿Ya? Bueno, el problema completo, en lo que estoy hablando, es más bien un análisis lineal, pero el problema no lineal son pequeñas perturbaciones que involucran operadores hasta de segundo orden, que son no lineales, pero con la teoría Schauder que hay, la invertibilidad, con eso ya se puede resolver el problema de punto fijo. Así que eso es. ¿Y cómo se encuentra para el caso general? O sea, esta cuestión de que para todo m grande existe una solución de esta forma, no solamente porque el gamma depende de un n, ¿no? Lo que pasa es que es cierto que el n es discreto, pero lo que no es discreto es el volumen B sub A. Y el periodo tiene que ver con eso. Entonces puedo jugar con el hecho de que el volumen y el T son continuos, son parámetros continuos para los cuales tengo cota, y puedo pasarme de un n a otro y con eso termino cubriendo todos los m. Al final esa es medio la lógica, ¿ya? El argumento de continuación. Así que eso es. Muchas gracias. ¿Ya?
la invitación para la ponencia de hoy. Gracias a usted. ¿Alguna pregunta? Temperatura del tractor debe ser no negativo. Okay? Debe tener valores propios. Lo más probable es que tenga valores propios negativos. Estos Dan direcciones de inestabilidad, yo creo. ¿Cuál es cuál es el grado de Morse? No lo he pensado exactamente, pero de manera naif, yo diría que es n. O sea, el número de pelotas, digamos. O sea, por cada pelota tienes un auto. Si para cada pelota tienes un autovalor negativo, bueno, y tenéis n pelotas, probablemente sea n. Pero no lo sé, no lo sé, no lo sé. Porque no sé si hay un cambio de estabilidad dependiendo de si estoy más cerca de ser un toro o de ser el arreglo de esferas tangentes. No sé si hay alguna diferencia. No le he dado suficientes vueltas. Me parece una pregunta apropiada. Cuando el cuello es muy fino, realmente el aporte es como tanto el nivel de la fuerza de Coulomb tiende a explotar, ¿no? Porque los puntos están muy chicos, están muy cerca de la singularidad de lo que tiene. Sí, pero como estás calculando un integral, si tú quieres, que no son, digamos, es chico, pero todavía es integrable. ¿Ah? O sea, la suma tiene sentido todavía. La doble integral como pensaba como suma. Sí. Sí, claro. En realidad el cuello no es tan chico porque estas son muy grandes. ¿No? Porque No, las pelotas con las que estoy trabajando tienen radio fijo, esencialmente. O sea, acuerda que tienen curvatura 2. sí, pero tienes el parámetro, entonces como escalamiento el problema. Si tú lo escalas con... Pero en cambio la curvatura es algo eso. Sí, pero justamente es como tu problema en un parámetro chico, gamma, que corresponde a la masa grande. Sí, claro. Sí, sí. Si lo Si lo pondero por algo, claro, si sí. lo escalas, Uh-huh. porque tu funcional tiene gamma. Sí. Ya, pero puedes volver al escalamiento y tener un funcional con 1 y 1. Es lo mismo. Tus pelotas son grandes y los... Ah, claro, se pueden pensar así, por supuesto. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, es eso. Ahora, Es como lo mismo. me pregunto cuánto altera ¿Tú crees que la estabilidad tenga variantes? O sea, o es igual de mala para el cilindro que para las esferas tangentes. Me hago la pregunta, no lo sé. Sí. Eso, yo, de hecho, pienso que Way lo hizo, que Way con Ren lo hicieron, pienso. Una pregunta cuando, si entiendo bien, la mayor contribución a la energía la mayor contribución de la construcción se da hacia la energía colombiana, con este logreno, digamos. Pero lo que decía al final la asistencia, O sea, es cierto parcialmente, porque cuando escoges el gamma, los dos términos, lo que te contribuye Coulomb o lo que te contribuye la curvatura, son del mismo tamaño. Mm, mm. Sí, hay un balance entre las dos cosas. O sea, es un caso en que se balancean los dos términos. Digamos. Y era importante que la siguiente contribución de energía fuese múltipla con respecto a la... Es necesario algo tipo chica de 1, no pasa de eso, porque al final todo resulta ser resolver J de H igual a algo más o menos explícito, más una función teta de H que es pequeña en H. O sea, y como estoy en una situación que es muy regular, porque estoy resolviendo dentro de un periodo, estoy resolviendo dentro de una pelota nomás. Así que esa parte no complica. La cuestión de la función test nos toma un tiempo entenderla, pero da. Entonces, para cada configuración de N pelotas tienes una lambda que depende de eso. Sí, eso es exactamente N eso. es discreto.
N es discreto, pero gracias a que puedo mover el radiación. O sea, no es el A, me cambio y con eso puedo pasarme moviendo el N solamente, puedo cubrir todo el intervalo continuo. Eso quiero decir. Toda la recta continua para M grande. ¿Ya? ¿Sabes cuál es el lag? Claro, claro, claro. Sí, Mónica, ¿te dio que hicieras esta superficie? Sí, pues, suena como regalo, a lo mejor para ustedes. Pues. No, no, en realidad choro hablar en mi antigua casa, que todavía la siento como mi casa, la verdad. Ya, ya. Bueno, muchas gracias. Dan. ¿Nada más? ¿Alguna pregunta de las personas online? ¿No tienes una pregunta? Dale. ¿Qué otra superficie se puede considerar más o menos de este estilo? Porque tenemos en la línea, ¿no? Y súper grande. O sea, hay una cosa que puedo mencionarles que Wei con Ren tiene un artículo más reciente en el cual lo que hicieron son dos toros, digamos. Ellos hicieron un toro, pero lo que hicieron son dos toros así como, no sé si concéntricos uno arriba del otro, digamos, pero alguna cuestión de ese estilo. O sea, uno puede todavía hacer combinaciones de estas cosas. Seguramente hay otras superficies derivadas de la de Loné, superficie de curvatura media constante, que a lo mejor tienen propiedades similares. Déjenme mencionarles una cosa, a lo mejor, de todas maneras, que hay un trabajo que de hecho ese trabajo no estaba totalmente correcto, que era de hecho de Mónica con Caldiroli, que ellos intentaron una configuración como esta para construir superficies con curvatura media casi constante, o sea, constante más una función de X que tendría a cero de una cierta manera. Pero había algún problema porque no el gamma, no tienen el gamma, el efecto del gamma, ese logaritmo, para nosotros es fundamental. Es por eso que podemos resolver el problema, si no caíamos en una situación donde no se puede. Pero obviamente los cálculos de ellos nos sirvieron mucho. ¿Mm? Gracias a todos. Demos gracias de nuevo Gracias a a usted. Manuel. No sé cómo se apaga, pero... ¿Dónde?